Los 7 pecados capitales han evolucionado. La gula, la pereza y la ira siguen vigentes, pero se suman otros igual de dañinos. En la era digital nos acechan la envidia por las redes sociales, la avaricia sin control, el placer sexual sin compromiso y el ego desmedido. ¿Estamos condenados a ser esclavos de nuestros bajos instintos? ¿O podemos superar estos pecados para construir una sociedad más compasiva? Les presentamos un urgente documental para reflexionar sobre los 7 pecados capitales del siglo XXI, un revelador viaje para mirar la oscuridad del alma humana y tal vez aún encontrar redención. ¿Se trata del lado sombrío de nuestra psique? ¿Tenemos la valentía de enfrentarlo? Capítulo 1. La gula. La gula es el primero de los nuevos pecados capitales. Consiste en el consumo excesivo de alimentos y bebidas, más allá de lo necesario para la subsistencia y el disfrute. En la era moderna, la gula se ha visto exacerbada por la disponibilidad de comida procesada y rápida, rica en azúcares, grasas y calorías. Los síntomas de la gula incluyen comer incluso cuando no se tiene hambre, atiborrarse compulsivamente y elegir alimentos poco saludables en lugar de opciones más nutritivas. Entre sus consecuencias se encuentran la obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud de 2022, la gula afecta a más de 650 millones de personas en el mundo. La industria alimentaria promueve el consumo irreflexivo a través de publicidad y estrategias como los supertamaños en comida rápida. Los expertos recomiendan moderación, consumo de alimentos naturales y evitar picoteo frente a pantallas. La gula no solo tiene un impacto físico, sino también social y ambiental. El desperdicio de comida y los envases desechables asociados al consumo excesivo agravan la crisis climática. Superar la gula requerirá de esfuerzos individuales y colectivos para fomentar hábitos más saludables y sostenibles. Capítulo 2. La pereza. La pereza es el segundo de los nuevos pecados capitales. Se define como la negligencia hacia el esfuerzo físico o mental que lleva a posponer o descuidar responsabilidades y deberes. Aunque la pereza ha existido desde tiempos remotos, las comodidades de la vida moderna la han exacerbado. Los síntomas de la pereza son procrastinar, dejar tareas pendientes, descuidar obligaciones, malgastar tiempo en entretenimiento y justificar la inactividad. Sus consecuencias pueden ir desde bajo rendimiento laboral o académico hasta la pérdida de empleos y oportunidades. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la pereza le cuesta a las economías mundiales billones de dólares cada año en productividad perdida. El auge de Internet y las redes sociales también contribuyen al presentismo laboral y la dilación. Los expertos recomiendan establecer metas y plazos, identificar distracciones, dividir tareas grandes en pequeñas e implementar premios y castigos según productividad. Superar la pereza requiere autodisciplina y motivación interna. Al igual que la gula, la pereza también tiene una dimensión social y ética. El no contribuir al máximo de la propia capacidad va en detrimento de comunidades y el progreso humano. Erradicar la pereza supone un desafío personal y colectivo. Capítulo 3. La ira. La ira es el tercer nuevo pecado capital. Se trata de una emoción que va desde el enojo leve hasta la rabia incontrolada y que suele manifestarse de forma dañina. Si bien la ira es una respuesta natural ante amenazas, en exceso puede volverse tóxica. En la era digital, estímulos como las noticias negativas constantes, la polarización política y el anonimato en redes sociales han exacerbado la ira colectiva. Sus síntomas incluyen ataques verbales, agresión física y difusión de discursos que fomentan la división social. Según un análisis del Foro Económico Mundial de 2023, la ira en redes ha aumentado un 45% en la última década. Sus consecuencias van desde depresión y ansiedad hasta violencia de género e incluso crímenes de odio. Para controlar la ira, los expertos sugieren técnicas de relajación, ejercicio físico, comunicación asertiva y limitar el tiempo de exposición a redes sociales. Superar este pecado requiere mayor empatía, compasión y voluntad de reconciliación. Si no se enfrenta de forma constructiva, la ira puede destruir relaciones familiares, laborales y sociales. Por ello, es fundamental canalizarla hacia causas que promuevan el bien común y rechazar los discursos que buscan dividir.
La ira puede ser una fuerza positiva para el cambio social si se expresa de forma no violenta. Capítulo 4. La envidia. La envidia es el cuarto de los nuevos pecados capitales. Consiste en el deseo insano por lo que otros tienen, ya sean posesiones materiales, cualidades, logros o relaciones. Con el auge de las redes sociales, la envidia se ha exacerbado por la constante exposición a las vidas aparentemente perfectas de otros. Sus síntomas incluyen resentimiento, menosprecio por los logros ajenos, comparaciones obsesivas y un sentimiento de inferioridad o amargura por lo que uno no tiene. Las consecuencias pueden ir desde baja autoestima y depresión hasta el deterioro de relaciones por competitividad malsana. De acuerdo a un estudio de Psychology Today de 2021, los millennials y la generación Z son las más afectadas por lo que llaman envidia de redes sociales. Los expertos recomiendan limitar el tiempo en redes, cultivar la gratitud por lo que uno tiene y enfocarse en metas propias en lugar de compararse. Superar la envidia requiere trabajar la empatía y la humildad, recordar que cada persona tiene luchas invisibles y que la felicidad no depende de lo material. También implica rodearse de grupos que cultiven la compasión y el apoyo mutuo versus la competencia. Controlar la envidia es importante para las relaciones interpersonales y para combatir el consumismo, que agrava problemas sociales y ambientales. Remitir este pecado capital supone un reto ético colectivo. Capítulo 5. La avaricia. La avaricia es el quinto pecado capital moderno. Consiste en el deseo desmedido de acumular riqueza, posesiones y poder, sin importar las consecuencias éticas o el daño social que esto cause. En un mundo de creciente desigualdad, la avaricia de una élite sigue siendo un problema vigente. Los síntomas de la avaricia son el afán por lucro a toda costa, la falta de generosidad incluso con enormes ganancias y la oposición a políticas que distribuyan la riqueza. Esto lleva a acumulación de capital en unos pocos, mientras millones viven en pobreza. Según Oxfam, en 2022, el 1% más rico del mundo acaparó el 45% de las nuevas riquezas globales, mientras que los más pobres no vieron ningún aumento. Los expertos recomiendan a los avaros reflexionar sobre cuánto es suficiente, dar con generosidad y promover justicia social. Superar la avaricia requiere la construcción de sociedades más equitativas, que prioricen el bien común sobre las ganancias individuales. También implica cuestionar un sistema que celebra la riqueza ilimitada, incluso si se logra a costa de explotación humana y daño ambiental. La avaricia no solo deshumaniza a quien la padece, sino que priva a miles de millones de oportunidades. Erradicarla es indispensable para lograr un mundo más próspero para todos. Capítulo 6. La lujuria. La lujuria es el sexto de los nuevos pecados capitales. Consiste en anteponer el placer sexual al bienestar emocional propio o de la pareja. Si bien es un impulso natural, en exceso puede volverse una compulsión dañina. En la era digital, la lujuria se ve exacerbada por la hipersexualización y la pornografía omnipresente en Internet. Sus síntomas son la objetivación y cosificación de otros para la propia satisfacción, relaciones superficiales y engaño. Las consecuencias de dar rienda suelta a la lujuria son la ruptura de parejas y familias. También tiene impactos sociales como la cosificación de mujeres y niños. Según la Organización Mundial de la Salud, la pornografía incrementa las conductas sexuales de riesgo y la disfunción eréctil en hombres. Los expertos recomiendan enfocar la sexualidad en intimidad y compromiso con la pareja versus la mera gratificación. Superar la lujuria requiere disciplina, comunicación sincera en la relación y limitar el contenido hipersexualizado en medios y redes. Más allá del plano individual, erradicar este pecado capital conlleva desnormalizar la objetivación del cuerpo y reinventar la masculinidad tóxica que cosifica y degrada. Se trata de construir una sexualidad sana, responsable y en armonía con los demás. Capítulo 7. La soberbia. La soberbia es el séptimo y último de los nuevos pecados capitales. Implica una excesiva autoestima y egolatría, que lleva a creerse superior a otros y a no reconocer los propios defectos o errores. En una era de hiperindividualismo, las manifestaciones de soberbia son abundantes. Sus síntomas incluyen arrogancia, narcisismo, necesidad excesiva de atención y de admirar la propia imagen.
Las consecuencias pueden ser alienación de amigos, familiares y colegas, ya que el soberbio difícilmente muestra empatía o gratitud. Un estudio de la Universidad Duke en 2021 reveló que los millennials y centennials muestran niveles más altos de narcisismo comparado con generaciones anteriores. Los expertos recomiendan terapia, servicio comunitario y otras actividades que fomenten la humildad y la conexión humana. Superar la soberbia requiere reconocer que todos dependemos de otros para crecer y que nadie triunfa solo. También implica cultivar valores éticos como la compasión, la solidaridad y el concepto del bien común, versus el individualismo extremo. Por ello, es importante que las sociedades contemplen el valor de la humildad y rechacen la arrogancia, incluso de líderes poderosos. Esto es indispensable para forjar un mundo donde prevalezcan la empatía y la búsqueda del bien colectivo sobre el egoísmo personal. Hacemos un análisis general de los nuevos 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales constituyen vicios arraigados en la naturaleza humana que han sido condenados por distintas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Los originales, gula, pereza, avaricia, lujuria, ira, envidia y soberbia, fueron establecidos por la Iglesia Católica en el siglo IV, pero con el paso del tiempo y los cambios sociales se han replanteado cuáles son realmente los más dañinos en la actualidad. La gula, centrada en el consumo desenfrenado, parece exacerbarse en un mundo de comida procesada hipercalórica y propagandas que nos incitan a comer sin límite. Sus consecuencias físicas y emocionales son alarmantes. La pereza, potenciada por las comodidades tecnológicas que facilitan posponer esfuerzo, también está más vigente que nunca, con terribles impactos en productividad y desarrollo humano. La ira, catalizada por la polarización política y las interacciones anónimas agresivas en redes, se ha vuelto una pandemia que intoxica relaciones e incluso motiva violencia. Superarla urge más que nunca para sanar el tejido social. La envidia en sus múltiples variantes, desde envidiar las poses ajenas hasta sus logros o cualidades, carcome la autoestima y el disfrute de lo que uno ya tiene. Las redes sociales han exacerbado este impulso tan dañino para la psique. La avaricia sin freno, que acumula riqueza de forma obscena mientras millones caen en pobreza, es un vicio tan vigente como en las épocas de reyes y faraones. La desigualdad económica sigue siendo uno de los grandes males de nuestra era. La lujuria, llevada al extremo, antepone el placer carnal a cualquier consideración ética o compromiso genuino, cosificando personas y relaciones para la mera satisfacción. La hipersexualización de medios y pornografía generan estragos emocionales y sociales. Por último, la soberbia en sus variantes modernas es quizás el más peligroso de los pecados capitales, pues dificulta reconocer cualquiera de los otros vicios, alimentar la falsa autoimagen de perfección. El ego se sobredimensiona causando daños profundos a uno mismo y a los demás. Más allá de una moralidad represiva, este análisis busca problematizar los impulsos tóxicos que subyacen al comportamiento humano. Reconocerlos es el primer paso para gestionarlos conscientemente, elegir respuestas éticas que conduzcan a una vida más plena y a un mundo más justo. Se trata de un desafío tanto individual como social que bien vale la pena emprender. Y así concluimos nuestro revelador recorrido por los 7 nuevos pecados capitales que acechan al ser humano en la era moderna. Más que condenar, este documental busca generar conciencia sobre estos impulsos tan arraigados en nuestra psique para poder trascenderlos. La gula, la pereza, la ira, la envidia, la avaricia, la lujuria y la soberbia son inclinaciones que todos cargamos, pero también tenemos la capacidad de elegir no ser esclavos de ellas. Con compasión, ética y propósito podemos construir una sociedad donde impere nuestra bondad innata. Agradecemos profundamente su interés y su visión. Esperamos que esta mirada introspectiva inspire acciones concretas para superar nuestras sombras internas. Los invitamos cordialmente a acompañarnos en nuestro próximo documental, donde exploraremos el lado luminoso del alma y las virtudes que nos engrandecen como humanidad. Juntos podemos alcanzar nuestro mayor potencial. Gracias nuevamente y hasta el próximo capítulo de esta fascinante exploración de la condición humana.